uno de los líderes más temidos y respetados del mundo. Así es, hablamos de Xi Jinping. Conozcamos más de ello. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de las novedades en este canal. Ahora sí, quédate hasta el final para conocer la increíble historia de un dictador. ¡Comencemos! No hay muchos líderes en el siglo XXI que hayan vivido en una cueva y trabajado como agricultores antes de afianzarse en el poder en una de las naciones más poderosas del mundo. Hace 5 décadas, cuando el caos de la revolución cultural envolvió a Pekín, Xi Jinping, que entonces tenía 15 años, se embarcó en la dura vida rural del interior de China. La región donde Xi trabajaba como agricultor había sido un bastión de los comunistas durante la Guerra Civil. Era Yan'an, que se hacía llamar la Tierra Santa de la Revolución China. Tras confirmarse el segundo periodo en el poder de Xi Jinping en el Congreso del Partido Comunista, el presidente está al mando de una superpotencia creciente y confiada, pero es una nación que vigila celosamente lo que se dice de sus líderes. La propia historia de Xi ha sido limpiada y el pueblo donde creció ahora se ha convertido en un destino de peregrinaje de los más leales al Partido Comunista. En 1968, Mao decretó que millones de jóvenes se mudaran de las ciudades hacia el campo para aprender de la dura vida de los campesinos. Xi asegura que sí aprendió y que las ideas y las cualidades que lo definen hoy se formaron en ese periodo de su vida, cuando vivió en una cueva en Lianjiae. En esa época, todos estudiaban el famoso libro rojo del presidente Mao. Ahora los pensamientos del presidente Xi se colocan en enormes carteleras publicitarias y hay un museo en su honor. En este se alaban las buenas obras que hizo por sus compañeros campesinos, pero todos los rasgos de su verdadera personalidad han sido eliminados de su historia, que es tan perfecta que es difícil distinguir qué es real. En sus primeros 5 años en el poder, Xi Jinping ha construido un culto a su personalidad. En el centro está la imagen de un hombre del pueblo, que habla sin pretensiones, que ha hecho fila en una tienda humilde para comprar pan y pagado por su comida. Pero el núcleo del mito que se ha creado alrededor de Xi es su vida exiliado de su familia y hogar, cuando vivió como un marginado político en una cueva. Durante su infancia, su padre fue un héroe de la revolución comunista y Xi gozó de la vida privilegiada y protegida de los principitos comunistas. Un cable de un diplomático estadounidense, publicado por Wikileaks en 2009, basado en una discusión con un amigo cercano de Xi, afirma que los primeros 10 años de su vida fueron los más formativos. Pero todo esto se derrumbó en la vorágine que impuso contra la élite del partido un presidente Mao, cada vez más paranoico y vengativo durante los años 1960, donde el padre de Xi primero fue purgado y luego encarcelado y su familia humillada. Una de sus hermanas murió, quizás en un suicidio. Para cuando cumplió 13 años, la educación formal de Xi llegó a su fin, ya que las clases en Pekín fueron suspendidas para que los estudiantes pudieran criticar, golpear e incluso asesinar a sus maestros. Así comenzó la segunda etapa de la vida del adolescente Xi en Pekín, sin padres ni amigos que lo protegieran de las amenazas o detenciones de los guardias rojos que se encargaban de administrar la justicia de la revolución cultural en las calles. Muchos de la generación de Xi están de acuerdo en que cuando terminó su educación en el colegio aprendieron a sobrevivir con el sentido común, la dureza emocional y la independencia de pensamiento. Incluso Xi recordaría después su capacidad para escuchar otros puntos de vista sin tener necesariamente que doblegarse a ellos. La vida rural en la China de los 1960 era muy dura. No había electricidad ni transporte motorizado, ni herramientas mecánicas. El adolescente Xi aprendió a transportar estiércol, construir presas y reparar carreteras. Compartió la cama infestada de pulgas en su cueva con otros 3 jóvenes. Uno de ellos era el agricultor Lu Housheng, quien me dijo en 2015: todo lo que teníamos para comer en esa época era avena, hierbas y bollos cocidos al vapor. Cuando tienes hambre, no te importa lo que comes. En la noche, contó Lu, Xi se retiraba a su cueva para leer a luz de una lámpara de queroseno.
lo recuerda como un lector voraz y fumador empedernido. Según Lu, Xi no tenía sentido del humor. No jugaba póker, ni se entretenía con otros jóvenes, ni buscaba novia. A los 18, se sintió preparado para embarcarse en su carrera política. Se unió a la Liga de la Juventud Comunista y a los 21, a pesar de múltiples rechazos debido al encarcelamiento de su padre y a su familia caída en desgracia, finalmente logró unirse al partido. Así es como lo describe un amigo El Cable Diplomático de 2009. A diferencia de muchos jóvenes que recuperaron el tiempo perdido divirtiéndose, Xi era excepcionalmente ambicioso y enfocado. Después de la Revolución Cultural, eligió sobrevivir convirtiéndose en más rojo que los rojos. Cuando cumplió 25 años, su padre ya había sido rehabilitado políticamente y enviado a dirigir Guangdong, la vasta provincia vecina de Hong Kong, que se convertiría en el motor del ascenso económico de China. El padre de Xi impulsó la carrera de su hijo con su red de patrocinadores y, según su amigo, Xi rápidamente aprendió a construir su propia red. Xi se llevó consigo los traumas de su niñez y la soledad de la cueva. Según su amigo, su reserva y la distancia que mantenía contribuyeron al fracaso de su primer matrimonio con la hija de un alto diplomático. La única vez que se vio siendo el centro de atención fue cuando se casó con su actual esposa, una famosa cantante. Durante muchos años, el público bromeaba: ¿quién es Xi Jinping? Es el esposo de Peng Liyuan. Después de haber visto cómo su padre era acosado por Mao, Xi hizo concesiones al poder y se mostró muy cuidadoso para evitar hacer enemigos. Incluso ya entrado en sus 40 o 50 años, siendo un alto líder del partido, siempre se mostró competente y nunca llamativo. Los tenía todos absortos cuando se convirtió en líder del Partido Comunista en 2012. Xi había sido el candidato de consenso. Pocos dentro o fuera de China adivinaron lo que vendría después: 5 años de choque y asombro político. El 11 de junio de 2015, un hombre de pelo canoso se presentó ante una corte criminal en el norte de China, flanqueado por oficiales que una vez obedecieron sus orígenes. Se trataba de Zhou Yongkang, el funcionario más alto del partido que era sometido a juicio por corrupción en toda la historia de la China comunista. Pero en el año y medio en que desapareció de la vida pública y volvió a aparecer en la corte, el hombre de 72 años había perdido su postura gallarda y el color de su cabello. Cuando Xi Jinping subió al poder en 2012, prometió al público una campaña que empuñaría una espada contra la corrupción, atrapando tanto a tigres como a moscas. Sin embargo, en los últimos 5 años el mensaje de Xi ha sido: no se unan al partido si quieren ganar dinero. Pero su problema era, y todavía es, que esto es precisamente lo que los 90 millones del miembro del partido esperan cuando se unen a este, ya que la política del Partido Comunista a menudo ha funcionado con un sobre de billetes, un favor o un patrocinio. Limpiar esto significa no solo retirar a individuos, sino redes completas de influencia y toda una cultura. Xi regresó a sus raíces en el pueblo donde vivió, en una cueva, para codearse con campesinos, y se ha esforzado por dejar en claro el contraste de su propia vida y la de una élite corrupta. Pero Xi siempre ha pertenecido a la élite. A pesar de que el Partido Comunista Chino sigue siendo una organización opaca, y aunque se ha comprometido a limpiar los delitos, Xi no ha mostrado ninguna disposición para permitir que surja la verdad en la corte o en alguna otra plataforma pública. Una y otra vez, el partido ha descubierto que el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe de forma absoluta. Pero Xi está determinado a dirigir él solo la limpieza de camaradas y el encarcelamiento de los tigres. Xu Ziyong, de 40 años, había comenzado su carrera como erudito, pero se convirtió en representante de los perdedores del milagro económico de China, incluidos los trabajadores migrantes y los indigentes, y al parecer, no importa que las políticas de Mao condujeron una hambruna y muerte de más de 30 millones de chinos, o que la propia familia de Xi haya sido perseguida en la última década de la Revolución Cultural. Sin embargo, otro capítulo formativo de Xi fue el colapso del comunismo en el bloque soviético. Su análisis fue que Moscú había perdido su sentido de propósito cuando renunció a su historia revolucionaria, ya que durante siglos los emperadores de China se esforzaron por equilibrar los principios de poder blanco y el poder duro. Ellos lo llamaron fuerza y virtud,
ejercitando la autoridad absoluta sobre los sujetos y a la vez reconociendo su deber de asistencia pública. Y al convertirse en líder en 2012, Xi puso los ojos de China en el premio. Para el aniversario número 100 de la llegada de los comunistas al poder, en 2049 será una nación totalmente desarrollada, rica y poderosa. China está en camino a convertirse en la economía dominante del mundo. Xi era solo un adolescente que vivía en una cueva cuando un presidente de Estados Unidos, Nixon, se reunió con el presidente Mao en 1972. Xi se muestra seguro de sí mismo en sus encuentros con extranjeros. Una vez sobre los que dan lecciones a China en derechos humanos, Xi también ha explotado hábilmente el retiro del presidente Donald Trump de un importante acuerdo comercial y del Acuerdo de Cambio Climático de París, y se ha presentado a sí mismo como el estadista del momento para incrementar la influencia de su país en el mundo. Pero si Xi quiere lograr sus objetivos centenarios, todavía debe enfrentar el verdadero desafío. La fortaleza en la superficie esconde profundos problemas económicos, y detrás de la fachada de unidad ideológica están compitiendo muchas ideas sobre el futuro de China. El partido, sin embargo, ha sobrevivido muchas crisis en la vida de Xi, desde la gran hambruna de Mao hasta la revolución cultural y el aplastamiento del movimiento pro-democracia de 1989. La China de Xi, hasta ahora, ha combinado gran riqueza con gran represión. Si continúa encerrando a sus tigres, limpiando a sus camaradas y silenciando las voces discordantes, otros podrían plantearse las preguntas existenciales. Nunca, desde el presidente Mao, el sueño de grandeza de China ha dependido tanto de un solo hombre. Hemos llegado al final del vídeo, y para que no te pierdas nada, no olvides suscribirte, darle a la campanita de notificaciones y dejar un like si también te gustó esta historia. Saludos y hasta la próxima.